sobre la gaita, un género musical bastante conocido acá en Venezuela por estas épocas navideñas. Es un género bastante mestizo, ya que combina combina tres culturas principales, que sería la española, la africana y la indígena. Hoy es un día distinto porque tenemos un invitado, Jesús Figueira, un compañero nuestro de la escuela de música, es violinista y es cantante lírico en formación, igual que nosotros. ¿Verdad? Hoy los tres tocamos líricos. Sí. Bueno, empezamos sobre el origen de la palabra gaita. Bueno, ¿cómo están todos? Gracias por la bienvenida a la familia de la Cuarta Aumentada. Yuximar estaba preguntando sobre la palabra gaita y hace un rato antes de grabar estábamos hablando de que la palabra gaita viene de una palabra antigua alemana que es Geiz y que a su vez significa cabra, ya que la piel de la cabra era lo que utilizaban para los tambores y por eso se llama gaita. O sea, es una acotación muy importante que pudimos ver antes de comenzar a grabar. Y que también viene del instrumento europeo gaita. Ese, ¿sabes? El instrumento ese que está en Mérida. La gaita. Ese es de, o sea, no está en Mérida, está en la película. Viene de Irlanda. Sí. Y entonces también por eso se llama gaita, por el instrumento y la cosa. De hecho, yo también estuve investigando un poco y también hablaba de un instrumento árabe, pero que en realidad la gaita acá en Venezuela se refiere más al género musical que, como dije al principio, es un género mestizo y multicultural, porque no solamente estamos hablando de algo que solamente se encontraba en esta región, sino que vienen con instrumentos desde la colonización, o sea, con los españoles. O sea, tiene bastante tiempo. Tiene bueno, no, ya iba a decir millones de años, iba a exagerar. Bueno, es que de hecho yo no tengo un recuerdo lúcido de mi infancia que no esté la gaita presente. O sea, ya es algo que está más psicológicamente en el venezolano que algo de que un día vas a ir a YouTube y vas a decir voy a poner una gaita. No, es algo que está todo el tiempo. No, y no es que lleva 3 días que se creó la gaita se creó en el siglo XIX. O sea, bueno, añades. Eso en realidad es un debate, porque sí, hay personas que dicen que fue del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII hasta el siglo XIX, son esos. Pero ya del 19 no pasa nada. Del 19 no pasa, o sea, de verdad tiene bastante tiempo. De hecho, yo estuve investigando y traté de buscar como que la primera gaita que existió, no encontré porque lleva muchos años, pero encontré una historia bastante particular que hablaba que la gaita, o sea, fue como en los años 1780, por ahí, y hablaba más sobre una protesta hacia los esclavos. Ajá. Claro, como vienen de los africanos, o sea, es como vienen de todos, no es como que no, es solamente de los españoles. También es como vi en un episodio de que la música es como sobreexpresada. También estuve leyendo y investigando que la gaita viene como culto y adoración a la Virgen de la Chiquinquirá. Sí. Entonces, por eso es que hay muchas gaitas que la mencionan a ella y la incorporan dentro de la lírica de las canciones. Eso me parece bastante interesante. Yo leí, cantaban esas gaitas en la iglesia, o sea, eso nació en la iglesia y con forma de protesta, pero... Bueno, de hecho, hay un cura que creo que fue en los años 20, donde corrió a los párrocos que estaban tocando gaitas enfrente de la iglesia porque para él era música profana, cuando realmente no era así. Haciendo un bullicio, porque la gaita tiene componentes de la base armónica es el 4, ¿cierto? Y la percusión es la tambora, el furruco, y también hay algunas que anexan maracas. Sí, y se llamaba José Tomás Urdaneta. Y cuando los corrió, ellos, bueno, ya se desentendieron de la iglesia y de ahí pasó de lo religioso a lo popular. A lo popular. Ahí es cuando se empezó a tocar en las calles y las cosas. Saben que a mí me da mucha curiosidad porque siempre acá en Carabobo hay
el cierre de año escolar en los liceos siempre lo toman por hacer festivales de gaita, así como está el FIGA, que yo, bueno, desde que yo tengo uso de razón, el FIGA está sonando, que es el Festival Internacional de Gaita. Y es curioso porque todos los liceos siempre cierran el año escolar, o sea, el primer lapso, tocando gaitas. Debido a que como es diciembre, entonces se educan desde pequeño a saber tocar gaita, se educan desde pequeño. Así no vayas a ser músico, pero o sea, tú escuchas la gaita y ya te la sabes porque creciste aprendiéndote. Claro, es que exactamente. Es que mira, yo recuerdo que un cumpleaños mío, cuando tenía como 8 años, pusieron fue pura gaita. Bueno, es que también cumples en Claro, es que yo cumplo en diciembre, entonces a mí no me colocaban música infantil, a mí me colocaban gaita. Y que la de Zuliana. Esa era mi canción de cumpleaños. Bueno, de hecho, la gaita es tan influyente, como estaba diciendo Jesús, en los colegios, que de verdad, o sea, por lo menos en donde yo estudio, yo todavía sigo en el liceo, yo creo que en cada sección hay un niño que sabe tocar la tambora, hay un niño que sabe, o que ha tocado una parrandita, así sea en su comunidad, así sea en su casa, así sea en el colegio, y es muy lindo porque no fue una tradición que se quedó por allá en Maracaibo, en Zulia, sino que se expandió. Pero yo creo que eso se debe también a la versatilidad que tiene el género, porque seamos sinceros, diciembre es un mes en donde muchas personas reflexionan, en donde capaz quieren dejar salir muchas cosas, y la gaita abarca todos esos temas. Sí, abarca demasiados temas, por lo menos de protesta, de oración, de parranda, porque las gaitas también son de parranda. Claro. Y o sea, no solamente se quedan netamente en la felicidad que contiene diciembre, sino que también trasciende a esa nostalgia que a veces sentimos, a veces nos sentimos reprimidos, a veces no estamos de acuerdo con circunstancias políticas, y la gaita abarca todos los temas. Hay una gaita para llorar, hay una gaita para sentirse alegre, o sea, y por eso yo digo que fue un género que se expandió por el país. Bueno. Es que yo siento que no sé si a ustedes también les pasa, y a todos los que están viendo el podcast, que lo comenten, que diciembre es un mes como muy nostálgico, y cuando suena una gaita, hay una sensación en tu corazón, en tu pecho, que te hace como sentir como que wow, hace muchos años yo escuchaba esta canción y ahora también la estoy escuchando, la canción sigue igual, pero yo soy el que he crecido. Y nosotros musicalmente, por lo menos cuando nosotros tres comenzamos a estudiar en la escuela de música, yo recuerdo que uno escuchaba la gaita, chévere, pero cuando uno estudia la parte, o sea, cuando uno la canta, cuando uno la ejecuta, o por lo menos nosotros que tocamos en la orquesta la gaita onomatopédica, que, o sea, pudimos ver como que, wow, o sea, el sabor que se siente totalmente diferente cuando tú la escuchas que cuando tú la haces. Y uno se siente muy regionalista, no sé si... Sí, total, uno se siente... mi país, Venezuela. Sí, uno se siente... Y eso que hay gente que no le gusta el calor, pero imagínate... Pero si no fuera por ese calor que estaba por allá, capaz no, la gaita no fuera igual. Con ese son que se siente tan cercano y tan cálido a nosotros. De hecho, la gaita musicalmente es muy rica. No solamente se queda como que se escucha bien y ya, lo compleja que es la gaita, lo complejo que está tocando un 6 octavo. Lo complejo que es tocar música venezolana en general, o sea, con la ñeñera. Es más difícil que la música clásica. Sí, eso es totalmente cierto. Y bueno, la verdad, sí es muy complicado tocar esos géneros, y también es otra cosa que yo digo, que hay muchas personas que, como dijiste tú hace rato, hay muchos niños o adultos que no son músicos, pero saben tocar un sexto octavo sin perderse. Y no, ni siquiera saben lo que son, solamente no saben el ritmo, el sabor. Y todos esos contratiempos y todas esas cosas que ocurren en la gaita, viene más que todo del origen africano, con sus tambores. Claro. Obviamente ellos no sabían lo que estaban haciendo ahí, pero sin saber hicieron una maravilla musicalmente. Es que incluso en el 2022 la gaita venezolana obtuvo el récord Guinness por obtener 400 músicos e interpretar la canción Reina Morena. O sea, imagínate tú que, aparte de que el joropo es patrimonio cultural según la UNESCO, para nosotros los venezolanos la gaita también ya hace 2 años incluso fue reconocida antes que el joropo.
O sea, entonces quiere decir que la influencia o sea, es impactante. Sí. La Navidad creo que comienza más por las gaitas, cuando tú empiezas a escuchar las gaitas, que cuando ves un arbolito en la casa, porque el árbol casi siempre se pone que si el 20, llegando al 24, en cambio las gaitas ya en octubre, a finales de octubre, tú escuchas gaitas por ahí. En septiembre, ya en septiembre. No, Valeria, aparece. Si nosotros pudiéramos poner gaitas todo el año. Y es que el arbolito también es lo que estaba diciendo Valeria. El arbolito literalmente se pone cuando tengas tiempo, pero la gaita tú la pones porque lo quieres Claro, escuchar. exacto. Y Valeria, te sentaste acá a lanzar un pato. En mi búsqueda, cuando me puse a investigar e indagar sobre cuál fue la primera gaita, me pareció, o sea, se dice que fue como que la primera gaita de la que hay registro, capaz hubieron más, que fue en 1782 por, o sea, quien dio la historia fue el historiador Rafael Molina, en donde habla sobre la vida de un esclavo que se llamaba Simón al sur del lago de Maracaibo. Entonces, o sea, digamos, los amos lo maltrataban demasiado. Y él una vez le dice a su hermana que ya no aguanta más esos maltratos. Y su hermana le dice que podrían hablar con sus patrones a ver si algo podía cambiar. Claro. Él le dijo que no, que él había compuesto una canción. Pero él no sabía leer ni escribir, así que capaz se le dijo olvidar. Él habla con uno de sus representantes y él accede a escribir la canción. Él pide el permiso para cantarla y sus patrones dicen como que bueno, está bien. La gaita fue, o sea, cantada el 12 de diciembre de 1780, ahorita dice la fecha pero yo no me acuerdo. Y hablaba sobre que ellos podrían tener, o sea, que los trataban así por el color de su piel, pero que ellos eran de almas blancas, que no importaba si tú, o sea, sí, que no importaba, o sea, tú podrías tener piel blanca, pero tu alma era negra. Entonces, Yo viéndome el alma. entonces, o sea, literalmente también el verso hablaba sobre también cómo nos trataban mal nada más por su color de piel, también hablaba sobre cómo ellos fueron quitados de los brazos de su madre porque a su madre la mataron. La historia dice que o sea, los patrones se molestaron demasiado, obviamente por eso, y lo azotaron a él, a su hermana y a todos los esclavos que habían en esa hacienda. Por la canción. Fue tanto así que una de las esclavas, que se llamaba Candelaria, falleció al día siguiente por culpa de los golpes. Entonces se dice que ya esa canción la cantaban los esclavos, las personas que estaban reprimidas cada año. Y me parece bastante peculiar porque muchas veces asociamos la gaita con felicidad, pero Sí, también tuvo su trasfondo en donde había racismo, en donde esas personas estaban reprimidas. Es que básicamente todos los géneros musicales de nuestro país Un tipo de protesta. es un tipo de protesta y una forma de decir, como Ricardo lo decía en uno de los capítulos, me siento oprimido, voy a hacer música. Sí. Así dijo. Pero ¿y conseguiste la canción? No, la conseguí, fue escrita. Entonces, Sus instrumentos característicos son el cuatro, que es la base armónica, las voces mixtas, porque es más como un coro, no solamente como solistas. El furruco, que de ahí es donde que está hecho con piel de cabra, ¿cierto? Y de ahí viene su nombre. Y la tambora, la charraca y en algunos casos la maraca, que es lo que le da el ritmo y el sazón. Yo siento que para mí, pues, la gaita, y creo que para todos, más que un género musical, es parte de nuestra identidad como venezolanos y que influye en nuestro crecimiento musical y la riqueza armónica que nuestro oído pueda desarrollar. Porque imagínate, un músico habitual, académico, que solamente está acostumbrado, yo que soy violinista, tú que eres chelista, solamente tocamos la base melódica, pero cuando nosotros integramos todo eso con la gaita, considero yo que se hace una música no solamente de identidad cultural, sino que rompe las barreras y los paradigmas de cualquier género musical que se pueda sentir. Recuerdo que en el capítulo de jazz ustedes decían que era como estaba en un lado, pero a la vez no estaba en ningún lado a la vez. Yo siento que la gaita no es así, yo siento que la gaita está presente, y cuando tú escuchas una gaita estás presente en tus sentimientos, tus emociones, la música, todos los instrumentos que tú dijiste y cada uno de nosotros. Por eso es que
considero que este capítulo es tan importante mencionarlo, y como lo decía Yuximar, que triste que la gaita siempre se asocie con alegría cuando realmente también hay un trasfondo de dolor. Y eso, ¿qué nos va a decir? Que pese a todas las cosas, la música siempre va a ser un medio de expresión, y la gaita no se escapa de eso. Claro, y como la historia que dijiste, que el esclavo lo que quería era expresarse, quería Exacto. decir algo, no solamente era hacer algo de música. No, él en Claro, realidad necesitaba. Es como dice Ricardo, me siento oprimido, voy a hacer música. Ricardo fue un piloto Sí, ese sí, día. sí. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá. De verdad, muchísimas gracias a Yuximar, a María, a Valeria, a Adriel, Ricardo, todos los que forman parte de esta hermosa iniciativa de la Cuarta Aumentada. Gracias por invitarme. Espero que no sea la primera vez. Ni la última, espero que no sea la última vez. Pero a todos los que nos ven en las redes sociales de este hermoso proyecto, comenten en la caja de los comentarios cuál es su gaita favorita, el por qué, y no se olviden etiquetar a un amigo. Y si tienen alguna reflexión que se nos olvidó decir, algún dato, también es de mucha ayuda para que todos aprendamos. Siempre tengamos en cuenta que géneros musicales como la gaita o cualquier género de nuestro país vino de una opresión, que estábamos reprimidos y que, o sea, hoy actualmente la gaita ha evolucionado para hablar de cosas que también nos reprime, pero también hablamos de cosas que nos alegran. Y es un gran avance tanto como personas y como humanidad, y que siempre tengan en cuenta que va a haber un género, ya sea gaita, ya sea jazz, como en otros episodios se dijo, cualquier género siempre va a ser una forma de escape si alguna vez no pueden salir de o no lo pueden decir Por supuesto, abiertamente. claro. Y bueno, amamos la gaita. Tampoco menospreciar los géneros de nuestro país, que creer que como es de nuestro país, es en español, no es menos que la música de Europa, la música de Alemania y esas cosas, y recordar nuestras raíces y de dónde venimos para siempre mantener los pies en la tierra. ¡Wow! Ya lo digo porque es negra. Yeah,